Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de cálculo diferencial, retomando las, este, las clases anteriores, la clase de ayer, la clase del lunes, y el día de hoy continuaríamos con lo que habíamos hecho en la clase de ayer, que fue introducir el método de completación del cuadrado para resolver, o obtener raíces de ecuaciones cuadráticas. ¿De acuerdo? El método, como ya bien saben, es un método muy sencillo que me permite a mí escribir soluciones de ecuaciones encontrar, cuando no es posible encontrar, este, ¿cómo se llama? Eh, Cuando no es posible encontrar las raíces utilizando el método de factorización. Entonces, ayer, en la hora de la clase, vimos un ejemplo o un par de ejemplos que nos permitían encontrar este tipo de cosas, de métodos. Pues vamos a continuar y resolvimos ayer, me parece que el primer ejercicio, este x cuadrada más 4x menos 5 lo escribimos acá. Y lo que tenemos ahora, pues ahora, explorar es, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos la ecuación completa, que es ax cuadrada más bx más c igual a 0, y lo queremos este, representar como, o más bien obtener sus raíces utilizando el método de completación del cuadrado? Recordemos que en en clases anteriores, ¿qué es lo que habíamos hecho? De forma muy general, agarrábamos esta ecuación y por el coeficiente que está multiplicado, multiplicábamos toda la ecuación, mm, más c igual a por cero, que es al final, esto es igual a cero. ¿De acuerdo? ¿Y qué lográbamos? Pues este a por a se convierte en a cuadrada multiplicada por x cuadrada, y en vez de efectuar la operación a por b, esta b se queda fuera y multiplicamos a por x más a por c para que me dé igual a cero. Y este primer término que aparece acá, lo podríamos escribir o lo podemos escribir como la, como la multiplicación de a por x al cuadrado más b por a por x más a por c igual a cero. Y así, y con esto, pues ya nos va a permitir escribir un cambio de variable que denotamos por t, que va a ser igual a por x. Es decir, y esta ecuación se va a convertir en una ecuación del tipo t cuadrada más b por t más una constante que está dada por a por c igual a cero. Y cuando nosotros escribimos esta ecuación, pues ya podemos utilizar tanto el método de factorización o el método de completación del cuadrado en caso de que el método de factorización no sea posible utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces este es el método, es bastante sencillo. El otro era dividir todo entre a, pero repito lo que dije el día de la clase anterior, que el hecho de dividir pues nos complica un poco más en la parte algebraica, porque tendríamos que buscar fracciones, y muchas de las veces trabajar con fracciones pues conlleva un poquito más de problemas algebraicos o problemas que contengan un poquito más de dificultad. Entonces vamos a hacer este proceso utilizando el ejercicio E de esta sección, y pues, para ponerlo en práctica vamos a considerar el inciso E del manual, que me dice que hay que este, obtener las raíces de 5
x cuadrada más 13 veces x más 2 igual a cero. ¿De acuerdo? Este es el inciso E. Este es el inciso E. Bueno, lo dejo acá un poquito para que veamos y recordemos. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere el método? Fíjense que si yo divido todo entre 5, aquí me va a quedar 13 quintos y 2 quintos. Nuevamente es trabajar eh, con números fraccionarios o quebrados. Y eso pues, no lo quiero hacer, que trato de evitar, ¿no? Esa parte. Al final el resultado tiene que ser el mismo, independientemente de si estamos trabajando este, con fracciones o no. Entonces dice el método, pues mira, este es el coeficiente por la cual está multiplicada tu ecuación, es este 5. Tú multiplica toda tu ecuación por ese mismo coeficiente más 13 veces x más 2 igual a 5 por cero, pero 5 por cero es igual a cero. ¿De acuerdo? Y no escribas 5 por 5 igual a 25, sino déjalo como 5 al cuadrado, 5 al cuadrado por x cuadrado. Y este 5, no hagas la operación de 13 por 5. Sino que tú escribe el 13 y entre paréntesis el 5 por x, 13 por 5x, y en el último, pues sí, ¿no? A por C, 5 por, este, 5 por 2, que me va a dar 10 igual a cero. Y este término, el primer término que aparece acá, lo voy a escribir como 5 por x al cuadrado utilizando las leyes de los exponentes que ya tantas veces hemos platicado en este curso para trabajarlos, ¿no? Y entonces esta es la ecuación a la cual yo llego y tengo que encontrar ahora sus raíces y hacer el cambio de variables, 5x cuadrada más 13 veces por 5x más 10. Entonces yo propongo una letra T igual a 5 veces x, tal que la nueva ecuación cuadrática que yo voy a obtener o que yo voy a resolver es t cuadrada, correspondiente a este término, 5x es igual a t cuadrada, más 13 veces t, porque 5x es igual a t, más el 10, esto es igual a 0. Noten, si fuese posible encontrar dos números que multiplicados me den 10 y sumados me den 13, utilizaríamos el método de factorización, pero parece que no es tan simple, no es sencilla la, la ¿cómo se llama? La, el problema. Y lo que estamos haciendo, pues, o lo que tenemos que hacer es utilizar el método de completación del cuadrado de la misma forma que platicábamos el día de ayer. O si existen o no existen dos números que multiplicados me den 3, 10 y sumados me den 13, ambos positivos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que así hicimos el día de ayer para este caso? Dice, a ver, acuérdate, vamos a escribirlo de la siguiente manera. ¿Cuánto es t más un término a al cuadrado? ¿Cuál es el desarrollo del binomio de esa ecuación? Pues me dice que es el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. El primer término al cuadrado es t cuadrada más dos veces el primero por el segundo, dos veces a por t, más el segundo al cuadrado que es a cuadrada. Notemos entonces que ya tenemos esta ecuación que es t cuadrada y dos veces a t tiene que ser igual a 13. Recuerden, este término que yo tengo acá, este t cuadrada es, es el término que aparece acá, ¿de acuerdo? Y dos veces a, tiene que ser igual a este 13, ¿de acuerdo? Entonces digo,
2 veces A tiene que ser igual al 13 que aparece acá. Y el 10 que aparece acá no importa, al final del día no nos interesa si tiene por ahí algo o no. Lo que importa es lo siguiente. Entonces, si 2 veces A es igual, tiene que ser igual a 13, entonces A tiene que ser igual a 13 medios. ¿De acuerdo? No lo salvamos de las fracciones. Y entonces con esto, pues ya es más que suficiente el hecho de tener lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuánto es 13 medios? Ah, y noten que para tener esta ecuación necesitamos A cuadrada. Por lo tanto, como yo ya descubrí que es A, yo me tengo que preguntar cuánto es T más 13 medios al cuadrado. Y esto pues es lo mismo, ¿no? T al cuadrado más 13 veces T, porque es la multiplicación del primero, 2 veces T por 13 medios, el 2 con este 2 se va a eliminar y me va a quedar 13 veces T, más 13 medios al cuadrado. Esa es la, la, la comparativa, ¿no? Y entonces yo ya tengo estos dos términos, 3t cuadrada más 13 veces t de esta ecuación. Entonces, de mi ecuación original, de la ecuación que yo voy resolviendo, que es t cuadrada más 13 veces t más 10, yo le tengo que sumar este término y se lo tengo que restar. Más 13 veces 13 medios al cuadrado menos 13 medios al cuadrado. Y esto va a ser igual a 0. Esta es la ecuación original, t cuadrada más 13 veces t más 10. Le sumo 13 medios al cuadrado y le resto 13 medios al cuadrado. ¿Por qué? Porque estos términos, este término junto con este término y este término con este término y este término me van a formar el binomio. La idea es encontrar ese binomio. Entonces, reagrupando términos o acomodando términos, lo que yo tengo es t cuadrada más 13 veces t más 13 medios al cuadrado más 10 menos 13 medios al cuadrado va a ser igual a 0. Y este término de t cuadrada más 13 veces t más 13 medios al cuadrado es el binomio representado como t más 13 medios al cuadrado. ¿Y cuánto es 13 medios al cuadrado? 13 medios al cuadrado, ahorita lo checamos cuánto es, pero lo que tenemos es lo siguiente, es que esta ecuación se reduce como t más 13 medios al cuadrado. Ahorita checamos calculadora. Vamos a ver cuánto es 13 al cuadrado menos 10. ¿Cuánto nos va a dar? 13 al cuadrado, 13 al cuadrado entre 4 porque es 2 va a ser igual a esto, más este signo negativo. Vamos a ponerle menos 10 y este es igual. No me gustó cómo dio el resultado. Entonces es 10 menos
13 al cuadrado. Ah, ¿por qué le puse la raíz cuadrada? Ah, no sé qué estoy haciendo. ¿Esto por qué aparece como la raíz cuadrada? A ver, vamos a ver dónde se borra. ¿Dónde se borra aquí? Es 169 sobre 4. Cerramos paréntesis. Bueno, está bien. Pues, lo hacemos. Es más 10 menos 169 cuartos, es decir, esto se convierte en 40 cuartos y lo que tengo es igual a cero, ¿no? ¿Cuánto es 169 menos 40? 169 menos 40 me va a dar t más 13 medios al cuadrado. Quitamos esto, nos sirvió. 169 menos 40 es igual a 129 menos 129 cuartos igual a cero. Noten, esto es 169 y entonces este 10 que aparece acá se va a convertir en 40 cuartos menos 169 cuartos. 169 menos 40 es menos 129 cuartos. Esto es igual a cero. Y esto no se ve bien. Entonces, lo que me lleva es que t menos 13 medios al cuadrado va a ser igual a 129 cuartos. ¿Vale? Y esto ya lo sabemos, ¿no? Lo vimos el día de ayer. Simplemente lo que tenemos que hacer es tomar la raíz cuadrada por ambos lados de la igualdad y obtener lo siguiente. Cuando yo tome la raíz cuadrada por acá, este término al cuadrado se va a eliminar y lo que yo voy a tener es t menos 13 medios, que va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 129 sobre 4. Lo dejamos así, sabemos que la raíz cuadrada de 4 es igual a 2, pero por el momento lo dejamos de esa manera. Por lo tanto, de aquí tenemos dos soluciones. Un T1 que va a ser igual a, o T más bien aquí lo dejamos así, T va a ser igual a este 13 medios que es positivo, no es negativo, aquí me equivoqué, no es negativo, es positivo, porque viene de una relación positiva, va a ser igual a mm, menos 13 medios más menos la raíz cuadrada de 129 cuartos. ¿De acuerdo? Y ya tenemos estas dos relaciones, pero miren, para que sea mucho más fácil, acuérdense que si nosotros, voy a escribir por aquí abajito, aquí adelante, voy a escribir esta nota que va a ser útil. Si nosotros tenemos la raíz cuadrada de a sobre b, nosotros siempre podemos escribir como la raíz cuadrada de a sobre la raíz cuadrada de b. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando esta relación, a este lo podemos separar, este término, como la raíz cuadrada de 129 sobre la raíz cuadrada de 4, pero la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Entonces, esto va a ser igual a menos 13 medios más menos la raíz cuadrada de 129 sobre 2, o que es lo mismo que si yo pongo menos 13 más menos la raíz cuadrada de 129 sobre 2. Y ya tengo las soluciones, pero ¿qué es lo que pasa? T1, la raíz T1,
va a ser igual al primer término, menos 13 más la raíz de 129 sobre 2. Y T2 va a ser igual a menos 13 menos la raíz de 129 sobre 2. Pero noten que no estamos trabajando con la variable t, sino que estamos trabajando el, con la variable x. ¿Dónde hicimos ese cambio de variable? Aquí, ¿no? Dijimos que t es igual a 5 veces x. Por lo tanto, t1, por lo tanto, t1 cambia a 5 veces x1, con lo cual lo que tenemos en realidad en esta relación es 5 veces x1 igual a menos 13 más la raíz cuadrada de 129 sobre 2. Con lo que tengo por solución, ahora sí, la primera raíz x1, este 5 que aparece acá, va a pasar del otro lado dividiendo, y cuando divida vamos a tener la operación de 5 por 2, que es igual a 10. Entonces, menos 13 más la raíz cuadrada de 129 sobre 10. Lo mismo para x, para t2. T sub 2, T sub 2, T sub 2 va a cambiar a 5 veces X sub 2, con lo que la solución que tenemos va a ser 5 veces X sub 2 igual a la raíz, perdón, de menos 13 menos la raíz de 129 sobre 2. El término 5 que aparece acá va a pasar del otro lado multiplicando, digo, perdón, dividiendo, con lo cual yo obtendría x sub 2 igual a menos 13 menos la raíz de 129 sobre 10. Y estas son las dos raíces eh, que, que tiene por solución la ecuación que hemos tomado como ejemplo para resolver. X1 igual a menos 13. ¿Cuánto es la raíz de 129? No sé, la raíz de 129, vamos a ver. Ah, nada más para tener una idea más o menos, es como 11, menos 11, menos 13 más 11 es menos, más o menos como 2.5 sobre 10. Son números muy pequeños. Bueno, ahorita ya lo vamos a ver, ¿no? En un ratito más. Pero resulta que estos dos números son negativos. 13 es mayor que 11, por lo tanto es un número negativo, y menos 13 y menos raíz de 11, por supuesto que es un número negativo. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos explorar la idea de cómo están dados estas raíces, dibujamos un sistema coordenado y nos equivocamos, quitamos esto y lo ponemos acá. Las raíces van a estar dadas por acá. Entonces, la parábola va a estar dado de esta manera, más o menos, ¿no? Tendríamos que haberlo o tendríamos que haber dibujado una parábola un poquito más elaborada para poder determinar, pero este sería el x2 y este sería x1. Es decir, las raíces son aquellos puntos en donde la parábola cruza el eje X y toma el valor de 0. Entonces, este sería X2 porque está más alejado del origen, y este es X1, que es un número más pequeño, muy cercano al origen que tenemos acá. Y esto es X y esto es Y. Es decir, si nos pidieran graficar esta ecuación,
la ecuación original de 5x cuadrada más 13x más 2, obtendríamos un resultado similar a este que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma en cómo podemos nosotros resolver este tipo de sistema de ecuaciones. Las ecuaciones que tienen por que están multiplicados por un coeficiente en el término cuadrático. Aquí hay otros ejercicios propuestos, por ejemplo, el inciso B, ahorita resolvimos este ejercicio, pero bueno, ustedes pueden hacer los ejercicios y practicar para poder determinar este tipo de información, ¿no? Cómo resolver, cómo hacerle si nosotros tenemos una ecuación de este tipo, que no es posible utilizar el método de factorización, etcétera, etcétera. No importa cómo, ya están listos para poder determinar cómo es que se resuelven las ecuaciones cuadráticas en, en cualquiera de las dos formas. Lo que está prohibido, y eso sí lo tengo que decir, lo que está prohibido es utilizar el método de, el, de la fórmula general. No es necesario utilizar la fórmula general. Con lo que ya sabemos nosotros acá es más que suficiente. Entonces, noten que les comentaba acá sobre la gráfica. Entonces tenemos otro método. Si a nosotros se nos dificulta encontrar esto o no podemos, no sabemos cómo proceder para obtener estas soluciones, pues está el método gráfico, ¿no? Ustedes pueden utilizar cualquiera de los métodos que hemos utilizado, pero si no, pueden utilizar un graficador cualquiera, Sagemat o lo que sea, e introducir el, ¿cómo se llama? La función y lo grafican, ¿no? Por ejemplo, que era 5 veces x al cuadrado más 13 veces x más 2 desde, notemos que hemos encontrado que todas las soluciones están en la parte negativa. Menos 13 menos 11 sería menos 24 entre más o menos 10, lo vamos a graficar desde menos 3, desde menos 3 hasta 1 del eje X. Y nos debe de aparecer lo que más o menos aquí hemos intuido sobre la gráfica, ¿no? Y aparece acá. Vean lo que les dije, ¿no? Más o menos menos 13 menos 11 es menos 24 entre 10 es más o menos como 2.4, que es el punto que aparece acá. Y el otro pues es menos 13 más 11 es 2.2 más o menos que aparece acá. Entonces, esta es la forma de verificar gráficamente que lo que hemos hecho está, está bien, es decir, está acorde a a los números que hemos obtenido, ¿no? No, eh, es decir, no nos equivocamos en el proceso algebraico para determinar las soluciones de esta ecuación. ¿Va? Entonces, pues ese es lo que hemos visto hasta el día de ayer, las ecuaciones lineales, desde el lunes, perdón, las ecuaciones cuadráticas por el método de factorización, por el método de completación del cuadrado y la forma gráfica, por ejemplo, esta ecuación x cuadrada más 4x menos 5, si nosotros lo graficamos, encontramos estas dos raíces. Estas soluciones que encontramos el día de ayer, ¿cuáles fueron estas soluciones? X cuadrado más 4, pues son aquellos dos números, este sí se podía factorizar, aquellos dos números que al multiplicar me den menos 5 y al sumar me den 4. Entonces el número era el menos 1 y el menos 5 y el 1. Entonces si nosotros vemos acá, 1 por menos 5 es menos 5 y 5 menos 1 es igual a
1, que son estas raíces. Notemos que este está el origen, la curva, que es la parábola de una ecuación cuadrática, pues cruza estos puntos en menos 5 y en 1. Y esta otra ecuación x cuadrada menos 4x menos 21, notemos que aquí sí también es posible encontrar dos números que al multiplicar me den menos 21 y al sumar me den menos 4. Estos dos números son menos, son 7 y menos 3, ¿no? Menos 7 por 3, 21, y 3 menos 7 es igual a menos 4. Entonces, estas son las raíces x1 y x2, y son estos puntos en donde la curva cruza el eje x, y, o es decir, toma el valor de 0. Para otros puntos, pues ya no es posible. No solamente tiene dos puntos, como lo vamos a ver más adelante en nuestro curso del teorema fundamental del álgebra, que si nosotros tenemos una ecuación lineal, la solución es tenemos una solución. Si es una ecuación cuadrática, tenemos dos soluciones. Si es una ecuación cúbica, tenemos tres soluciones, y así sucesivamente hasta encontrar todas y cada una de las soluciones de los polinomios del orden o del grado que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, repasen estos ejercicios, inventen ustedes sus ejercicios y traten de resolverlos, y no dejen de practicar. No dejen de practicar, por favor, porque el día del examen, pues van a aparecer este tipo de ecuaciones que ustedes tendrían que resolver o ver la forma en cómo se tienen que resolver. Recuerden que el día del examen, lo único que se les va a permitir es meter el formulario de de, del primer tema. No van a poder meter otra cosa más que ello, el formulario. ¿De acuerdo? Les recuerdo que tienen que meterse a la página de Ciencias Básicas. En la página de Ciencias Básicas, ustedes van a encontrar toda esta información. Y esta información, pues es ¿cómo se llama? Bueno, vamos a hacer, eh, vamos a recordar, ¿no? ¿Cuál es dónde están? Vamos a meternos en una de las páginas en algún curso de diferencial, por ejemplo, y lo que tenemos, pues les decía, ¿no? El formulario, ¿dónde está? Aquí está la lectura, formulario del tema uno, y es lo que vamos a poder meter el día del examen. No, no nos van a permitir meter ni calculadora ni nada por el estilo, no se usa el teléfono, etcétera, ¿no? Entonces, pero noten, solamente vienen los axiomas, los teoremas, los corolarios, pero no vienen ejemplos. El teorema 6 y el teorema 7 y el teorema 8 que estamos utilizando para resolver ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas por el método de factorización y el método de completación del cuadrado, pues simplemente nos dicen eso. Si nosotros no sabemos cómo aplicarlas, pues aunque metamos el formulario. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, hay que continuar. Bueno, miren, después de esto, ¿qué es lo que viene? Pues vienen algunos de los teoremas, bueno, algunos ejercicios que aparecen acá en el manual, que ya les dejé, el ejercicio 9, por ejemplo, de ecuaciones lineales y de ecuaciones cuadráticas, ¿no? Entonces, como vimos en los axiomas de orden, tenemos algunos otros resultados, es decir, después de la ley de la tricotomía, la ley de la transitividad, entre otras, entre otros axiomas, pues aparecen los teoremas 9, 10, 11, 12 y 13. Y noten, esto ya lo vimos: si A es menor que B y C es menor que D, entonces la suma de A más D menos es menor que B más D. Se obedece esto. Y esto va a ser importante ahora que tratemos de definir lo que es el valor absoluto. Y el teorema 10 me dice que si A es menor que B, entonces menos A es mayor que menos B. Recuerden, esto también lo vimos y de hecho lo hicimos con números. Si nosotros tenemos dos números A por B, A menor que B, como aparece acá, si nosotros multiplicamos por un menos uno,
en ambos lados menos a la dirección del, el- del, de- del mayor o menor que tiene que cambiar de signo. Si aquí es menor, cuando multipliquemos por un negativo, el signo tiene que cambiar. Esto ya lo vimos. El teorema 11 me dice que si A es menor que B y C es menor que cero, entonces A por C es mayor que B por C. Esto también lo vimos en el salón, nada más que ahora lo establecemos a través de un teorema 11. ¿De acuerdo? De hecho, les comentaba que no viene dentro de los axiomas, pero lo comentamos por la importancia que tiene, porque cualquier desigualdad que tengamos y esta desigualdad sea multiplicada por ambos lados por un signo negativo o por un número negativo, menos 1, menos 10, menos 20, el número negativo que quieran, pues el orden de la desigualdad tendría que cambiar. Y el teorema 12 es el teorema, digamos, más importante, o podemos decir que es uno de los teoremas más importantes porque es la base de todos los números reales. ¿Y qué es lo que me dice? Que si tengo un número a real distinto de cero, entonces a al cuadrado siempre es mayor que cero. Ningún número dentro de los reales que sea elevado al cuadrado puede ser negativo. Si es negativo, el resultado contradice todas las leyes y los axiomas de los números reales y tendríamos que saltar a lo que ya habíamos comentado en la clase, a los números complejos. Pero no es el caso, no es nuestra materia de los números complejos. Entonces, todos los números reales que nosotros consideremos, al elevarlos al cuadrado, tienen que ser un número positivo. Y el teorema 13 pues tenemos si A es mayor que cero, pero menor que B y C es mayor que cero, pero menor que D, entonces A por C es menor que B por D. Esto nuevamente, como lo decían en clase, eso lo estaríamos viendo conforme lo vayamos utilizando. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay más teoremitas. Teorema 14, teorema 15, el corolario 2, corolario 3 y el teorema 16. Noten, el teorema 16 me dice que si nosotros tenemos un número A mayor que B, lo voy a escribir acá, si A es mayor que B, dice entonces A la menos 1 es menor que B a la menos 1. Y eso es bastante sencillo, ¿no? Si esto se cumple, en realidad lo que tenemos es que pues esto, ¿no? Si A es mayor que B, es decir, si 3 es mayor que 2, que es lo que sí sabemos, ¿no? Que 3 siempre es mayor que 2, entonces un tercio es menor que un medio. Y esto es en realidad lo que estamos diciendo, porque el un tercio, acuérdense, se escribe como 3 a la menos 1 menor que 2 a la menos 1. Y esto es cierto, ¿no? Un tercio es menor que un medio. ¿De acuerdo? Este es el teorema 16 que tenemos acá y que lo tienen que repasar con mucho más cuidado o tratar de memorizarlos o si no, pues repito, ¿no? Aquí están estos teoremas de las que les estoy hablando, ¿no? Aquí aparecen, ¿no? ¿Cuál es este? Es el teorema 16. Si A y B tienen el mismo signo y A es menor que B, entonces A a la menos 1 es mayor que B a la menos 1, que es esta relación, ¿no? Va. Bueno, entonces, pues mañana vamos a continuar con estos teoremas. Repásenlos ustedes, el teorema 17 y teorema 18 y vamos a definir los intervalos. ¿Qué es un intervalo abierto? ¿Qué es un intervalo cerrado? ¿Qué es un intervalo semiabierto? ¿Qué es un intervalo semicerrado? ¿Y qué son los intervalos abiertos y el intervalo infinito, ¿no? ¿Para qué es importante? Porque posterior a esto, a las definiciones de los intervalos, vamos a platicar sobre el concepto de valor absoluto. Y vendrían la solución o el tema de las desigualdades. Repito, no, las desigualdades no son operaciones porque no vamos a encontrar una solución, sino que son relaciones que nos van a dar intervalos de solución o simplemente nos van a decir que no existen intervalos donde se satisfaga
una cierta desigualdad. Estas desigualdades también van a incluir ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, fracciones, es decir, funciones racionales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, yo dejo la clase hasta acá y nos estaríamos viendo en el siguiente capítulo de este tema. ¿De acuerdo? Es decir, en la siguiente clase. Nos vemos.